¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Conexión Deportiva. Volvemos al aire. Recordamos y teniendo en cuenta que la semana pasada no tuvimos mucha actividad deportiva, no hubo Liga Venadense. Estuvo medio complicado, ¿no? La lluvia, el tiempo no acompañó mucho la semana pasada, donde cayó muchísima agua lo que fue el fin de semana anterior. Pero bueno, hoy volvemos. Ya en los primeros días de septiembre ya entramos en el 9º mes del año y por supuesto estamos acá en Conexión Deportiva porque vamos a hablar de deportes, por supuesto, y tenemos mucho de qué hablar deportivamente hablando, desde lo regional, desde lo nacional, internacional, notas por videollamada, notas en vivo. Se viene un programa bastante cargado en la jornada de hoy, así que vamos a anticipar, vamos a decir los temas que vamos a hablar en la jornada de hoy y después a desarrollar todo. Liga Venadense de Fútbol, como siempre arrancamos con la Liga Venadense porque hubo fecha en la primera adicional A, se jugó la 9ª fecha de las revanchas, zona campeonato A y B, también estuvo la pelota rodando en las zonas campeonato buscando el ascenso a primera, los 8 equipos que son candidatos a ascender a la máxima categoría y por supuesto una nueva fecha en las zonas repechaje C y D, buscando un lugar en la promoción. Así que daremos los números, los resultados, cómo ha quedado todo luego de una nueva fecha en la Liga Venadense de Fútbol. Y vamos a completar la información de la liga con una nota por videollamada, porque ayer se jugó el Clásico del Hortondo, ayer hubo un ganador en el Clásico del Hortondo y por supuesto estará uno de los protagonistas en la edición de hoy de Conexión Deportiva hablando con nosotros. No solamente tenemos Liga Venadense, sino básquet, porque hubo básquet anoche, hubo una nueva fecha de la Asociación Venadense de Básquet, hubo partido en cancha de Sportman, transmisión de Sonic TV, obviamente vamos a hablar de la victoria de Sportman frente a Atlético El Hortondo, estará Nahuel Hansen aquí en los estudios de Sonic TV hablando de lo sucedido ayer y de todo lo que se le vendrá a Sportman y por supuesto hablará Hansen de su pasar por el Tren Blanco. También vamos a hablar de hockey porque hubo fecha del campeonato de la Unión del Centro. Estuvo jugando Studebaker, estuvo jugando Sportman. Vamos a repasar resultados y cómo han quedado las cosas en el campeonato de la UDC. Y también habrá nota con gente de Studebaker de hockey, justamente hablando de hockey. Así que también estará presente aquí en Conexión Deportiva. No sé si me estoy olvidando algo más desde lo regional, creo que no. Y también vamos a repasar fútbol, porque hay eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos. Mañana martes se define todo, ya está casi todo definido, pero mañana martes se define todo. Los clasificados al Mundial, los que van a jugar al repechaje y por supuesto mañana es la última presentación de la selección argentina, ya recontra clasificada, estará jugando ante Ecuador en Quito, así que vamos a hacer un análisis de lo que se vendrá el día de mañana con ya casi todo definido. No solamente fútbol, sino también vamos a tener tenis, porque se jugó la final del US Open ayer por la tarde y Fórmula 1, porque también hubo Fórmula 1 ayer, se corrió el Gran Premio de Monza en Italia, así que toda esa información estará aquí en Conexión Deportiva, así que a la vuelta del bloque, a la vuelta de esta primera parte, nos metemos de lleno en la Liga Venadense de Fútbol. Pausa y ya regresamos. Seguimos en Conexión Deportiva y nos metemos de lleno en lo estadístico, en los números, resultados, tabla de posiciones, lo que ha dejado una nueva fecha en la Liga Venadense de Fútbol. Nos metemos, por supuesto, como corresponde, en la primera divisional A. La fecha número 9 de las revanchas ya, como vengo diciendo en programas anteriores, de a poco nos vamos metiendo en la recta final, en el último tramo de la fase regular de la máxima categoría. Todavía no hay nada definido desde la parte de arriba de los clasificados y de la parte de abajo en la lucha por el descenso y la lucha por la promoción. Pero los números empiezan a dar cada vez más indicios y ya vamos a hablar y vamos a empezar a ver
¿Qué equipos ya podríamos decir que están clasificados virtualmente y matemáticamente qué equipos todavía tienen chances y así? Pero bueno, no quiero perder más tiempo y nos metemos con los resultados. Una nueva fecha, recordemos, la 9ª de las revanchas, o sea, la fecha 21 justamente de esta Liga Venadense de Fútbol, y comenzamos con el empate en Venado Tuerto entre Centenario y Belgrano de Santi Espíritu. 0 para Centenario, 0 para Belgrano. Centenario tiene que empezar a sumar, tiene que empezar a ganar, porque estos empates directamente no les sirven a Centenario porque está en zona de descenso directo. Belgrano Fútbol Club, que está ahí, entre salir de la promoción, quedar en zona neutra, mirando de reojo el descenso, no corre mucho peligro, pero obviamente que también es necesario sumar de a 3 para Belgrano de Santi Espíritu. Pero bueno, ayer no se sacaron ventajas, un empate 0-0 que le da un punto para cada uno y nada más. El que ganó un partido de 6 puntos es Sarmiento de Magiolo. Sarmiento de Magiolo sí, ganó un partido clave, fundamental, de visitante en cancha de Sportivo Santi Espíritu, porque con esta victoria Sarmiento ahora queda tranquilo, se queda por lo menos una fecha no dependiendo tanto de la zona de promoción, sale justamente un poco más de esa zona complicada que es la promoción, se aleja aún más de la zona de descenso directo y lo complica mucho a Sportivo Santi Espíritu. Esta victoria lo complica bastante. Decí que ahora vamos a repasar justamente el resultado que sigue, que Belgrano Santa Isabel perdió y que Centenario no ganó, que eso a Sportivo le sirve y sigue estando en zona de promoción. Pero obviamente las derrotas como local son complicadas porque tiene que sumar de local Sportivo y tratar de rescatar algo de visitante, como mandan los libros de las lógicas. Pero bueno, Sarmiento dio el golpe, le ganó a Sportivo Santi Espíritu, se acomoda un poco Sarmiento y se complica la situación de Sportivo. Justamente hablando de Belgrano Santa Isabel, volvió a perder el conjunto general, que venía en levantada, que venía sumando puntos importantes, pero ayer le tocó ir al Juan Falcón a la cancha del Racing Club de Teodelina y cayó por 2-0. Una victoria que por supuesto no le sirve de nada a Belgrano, que está cada vez más complicado. Es el equipo más complicado justamente de la primera división A, en zona de descenso directo. Y Racing, que había salido de la clasificación la fecha pasada, ahora con esta victoria y con una serie de resultados que se dieron, la Academia de Teodelina se mete en playoff. Ahí va a estar la disputa de Racing y de los otros equipos que vamos a estar nombrando en este repaso. Gran victoria de Sportman Carmelense, buena victoria de Sportman Carmelense, una victoria que hacía falta, que necesitaba Sportman Carmelense, que no venía bien el conjunto de Carmen. 3-0 le ganó a Jorge Newbery de Venado Tuerto, que sigue estando y sigue pasando en un mal momento en esta segunda rueda, más allá que le había ganado a Racing la fecha pasada por 4-1, vuelve a caer derrotado el conjunto de Newbery, se complica aún más, pese a que la clasificación a playoff todavía no corre peligro, pero restan 6 fechas, todavía resta mucho, así que tendrá que estar atento el conjunto de Jorge Newbery y no estar ahí mirando o pensando si sale o no sale de la clasificación. Así que habrá que ver qué es lo que sucede. Lo importante es que ganó Sportman Carmelense como local 3-0 frente a Jorge Newbery de Venado Tuerto. Vamos a la otra placa, seguimos con los resultados. El partido de la fecha, por lo menos a priori era este el partido de la fecha, porque se enfrentaban el 1 y el 2. El primero y el segundo de la fase regular en cancha de Unión y Cultura de Murphy en el Ángel Garrica. Se enfrentaron justamente el Celeste y Studebaker de Villa Cañas. 0-0. Obviamente un empate que no es relativo ni para uno ni para el otro. Studebaker sigue manteniendo el primer puesto, cada vez más se acerca a la clasificación. Yo te diría, y lo vengo diciendo en programas anteriores, Studebaker ya está clasificado a playoff. Simplemente hay que ver desde lo matemático cuándo se clasifica Studebaker y en qué posición se clasifica. Hasta ahora viene firme, viene invicto en la segunda rueda del conjunto de Javier Osela, así que desde mi punto de vista va a ser muy difícil que a Studebaker le saquen el primer puesto en esta fase regular. Unión y Cultura, por su parte, sigue estando en clasificación, tranquilo, con un buen colchón de puntos, así que no corría tanto riesgo el resultado de ayer, así que creo que fue un empate y se dieron la mano entre Unión y Cultura y Studebaker. El partido de la fecha era porque se enfrentaban el 1 y el 2. Por eso decía el partido de la fecha, no fue el partido de la fecha desde el resultado, así que bueno, 0-0.
Atlético El Hortondo 1, Peñarol 2. Clásico del Hortondo ayer por la tarde en el Pancho Fiori. Vamos a tener desarrollo de este clásico porque vamos a tener a Carlos José Márquez Semeao, arquero y capitán de Peñarol, que fue una de las piezas fundamentales, uno de los jugadores fundamentales y claves para que Peñarol ganase en el clásico frente a Atlético. Francisco Lafón es otra de las figuras porque fue el que pegó 2 veces, el que convirtió los 2 goles de Peñarol. Peñarol ganó y convirtió los goles en el momento justo. Atlético intentó, pero no pudo. Se quedó con 10 Peñarol del Hortondo. Lo echaron a David Luna a los 6 o 7 minutos del segundo tiempo, cuando Atlético descuenta. Así que pasó de todo en el clásico que se termina llevando Peñarol. Después, obviamente, Márquez Semeao va a desarrollar justamente este partido. Peñarol se afianza y se afirma en la zona de clasificación. Avanza a paso firme a los playoffs y Atlético El Hortondo ahora sale de la zona de clasificación. Si mal no me equivoco, ahora vamos a ver la tabla de posiciones, pero Atlético se empieza a complicar cada vez más. Ojo atento, el último campeón de la liga, que no haya sorpresas. Todavía restan 6 partidos, pero Atlético tiene que empezar a ganar y esta derrota en el clásico puede ser muy, pero muy significante. El que no afloja es Teodelina. El que no da tregua, el que no da el brazo a torcer es el Lomo Negro. Sigue a paso firme goleando en la Liga Venadense. Otra nueva goleada del Lomo Negro. Ayer en Venado Tuerto 5-0 derrotó a Sportivo Rivadavia. Recordemos que le había ganado a Belgrano 8-0. Más por el comienzo de la segunda rueda. Y ahora propina otra goleada. Vallas invictas. Victorias contundentes de Teodelina, realmente una segunda rueda casi perfecta del Lomo Negro que lo afianza y lo afirma aún más en la zona de clasificación. Rivadavia, por su parte, no corre riesgo en lo que es la parte de abajo, pero se aleja un poquito de la zona de playoff, así que todo da a entender que Sportivo Rivadavia va a quedar en zona neutra en esta temporada 2025. Y el partido de la fecha fue este. Si hablábamos de Unión y Cultura Studebaker, que era el partido de la fecha porque jugaban el 1 y el 2, este fue el partido de la fecha, sin lugar a dudas. Miren el resultado. 7 goles hubo en el Roberto Fernández en Hugues. Ayer por la tarde fue el último partido que se jugó de la primera adicional A. Se mataron a goles. Hugues 3, Juventud Porredón de Venado Tuerto 4. Partidazo realmente. Vemos muy pocos partidos así, y más en la primera adicional A, que todo es muy difícil, todo muy complicado. Pero ayer realmente un partidazo que ganó Porredón, que lo afirma, que lo afianza en la tabla de posiciones. Otro equipo que ya está virtualmente clasificado, el Pulga, así que una excelente victoria, muy buena victoria de visitante de Porredón ante el Hugues Fútbol Club, que está ahí merodeando entre la zona de clasificación y la zona neutra. Ahora vamos a ver la tabla y vamos a ver qué es lo que sucedió. Ahí está, perfecto, Gabriel, siempre al pie del cañón con las imágenes, Gaby Bocha, así que vamos a repasar cómo están las cosas en la tabla de posiciones. Tenemos Studebaker 50, Unión y Cultura 46 y Juventud Porredón tiene 43 puntos. Ahí estarían más o menos, yo lo que vengo diciendo, los clasificados ya te diría confirmados, porque va a ser muy difícil que salgan de la clasificación Studebaker, Unión y Cultura y Porredón. Hay que ver quién queda primero, quién queda segundo, quién queda tercero. Y ahora aparece cuarto Teodelina, que viene a paso firme y ya está cuarto el Lomo Negro, que ya tiene 39. Newbery, que empieza a perder más posiciones, ya está quinto. Recordemos que Newbery había sido primero en la primera rueda, junto ahí con Studebaker, y ahora ya aparece en el quinto puesto con 36 puntos, si no me equivoco, los mismos puntos que Peñarol, que se afirma y queda sexto. Y después aparece Racing, que con la victoria frente a Belgrano vuelve a quedar en zona de clasificación con 34. Y Hugues, que lo desplaza a Atlético El Hortondo por diferencia de goles, queda con 32 puntos. Atlético 32, que ahora sale de la clasificación, el último campeón de la liga. Rivadavia, Sportman Carmenense y Sarmiento de Maggiolo. Sarmiento de Maggiolo que llega a 29. Ahí, Atlético, Rivadavia, Carmenense y Sarmiento son los equipos que quedarían en zona neutra, que no jugarían ni por el campeonato, ni tampoco correrían riesgo en la parte de abajo. Los dos de Santo Espíritu siguen en zona de promoción, Belgrano y Sportivo, 26 para Belgrano Fútbol Club, 21 para Sportivo Santo Espíritu, y zona de descenso directo para Centenario, que tiene 18, y Belgrano de Santa Isabel, que tiene 17. O sea, ahí entre Sportivo, Centenario y Belgrano hay 3 puntos
de diferencia, entre 3 y 4 puntos de diferencia. Belgrano por lo menos está un poquito más alejado, tiene 26. Hay que ver ahí, entre Sportivo, Centenario y Belgrano, quiénes descenderán y quiénes jugarán la promoción. Así que, así están las cosas en la primera adicional A de la Liga Benadense de Fútbol. Fecha 24, yo había hecho 21, no, fecha 24. Novena de las revanchas. Solamente 6 partidos restan para definirse todo en la primera adicional A de la Liga Benadense de Fútbol. A la vuelta del bloque vamos con la primera adicional B, porque hubo zonas campeonato, que está que arde las zonas campeonato A y B. Independiente de Villa Cañas se estuvo jugando el sábado por la tarde en Cancha Central Argentino. Y las zonas repechaje C y D, donde Sportman jugó como local ayer por la tarde frente a Defensores Talleres. Así que vamos a repasar lo que va a ser la primera adicional B. Cómo están las cosas en las zonas de ascenso y en las zonas por un lugar en la promoción. Pero todo esto a la vuelta del bloque. Pausa y ya volvemos. Bueno, volvemos a Conexión Deportiva y ahora sí, nos metemos en la nota que veníamos anticipando, veníamos diciendo. Vamos a hablar del clásico del Hortondo. Ayer por la tarde, en el Pancho Fiori, en la cancha de Atlético, Peñarol dio el golpe, se llevó 3 puntos valiosísimos que lo consolidan en la clasificación a los playoffs, ganándole el clásico a Atlético, dejándolo afuera en la clasificación y por supuesto una tarde magnífica para Peñarol. ¿Figuras hubo en el conjunto de Peñarol? Sí. Lafón, Francisco Lafón, que fue el autor de los goles, y este señor que voy a estar ahora entrevistando, que también fue fundamental y fue clave en la victoria de Peñarol ayer por la tarde. El señor Márquez Semeao, que es el arquero y capitán justamente de Peñarol, que vamos a hablar en estos momentos aquí en Sonic TV con el arquero de Peñarol del Hortondo. Antes que todo, Carlos, te saludo muy pero muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Como decías vos, un partido muy importante que pudimos traernos los 3 puntos a nuestra casa, así que arrancando la semana muy bien, gracias a Dios. Bueno, Carlos José Márquez Semeao, así. Así es. Así, perfecto. Bueno, Carlos, nos vamos a meter en el partido de ayer, una victoria, la verdad que fundamental, una victoria importante. Estuve mirando el partido los 90 minutos en la tarde de ayer. ¿Qué análisis me haces al respecto de esta gran victoria que se llevaron, que pegaron en el momento justo, que tuvieron que sufrir gran parte del segundo tiempo cuando se quedaron con 10 jugadores, pero que al fin y al cabo se llevaron una gran victoria, nada más y nada menos que ante el clásico rival? Sí, tal cual, como mencionabas vos, fue un partido muy trabajado, un partido para aplicar lo que sería la inteligencia, por decirlo de alguna forma. Resumiendo un poco, supimos aprovechar los buenos momentos y supimos defendernos en los momentos en donde el rival, por embestida, por lo que fuere, fue superior, y creo que supimos manejarnos muy bien estratégicamente. Y bueno, en resumen, creo que hemos tenido una justa victoria justamente por esto que te decía, ¿no? De saber golpear en los momentos justos cuando tuvimos las chances, y después, bueno, un gran trabajo de todo el equipo también en la parte defensiva para soportar al rival que tiene sus atributos. Sabemos que es un gran equipo también, pero nosotros con nuestras armas y el gran grupo que somos pudimos sacar adelante el partido. Carlos, me voy a enfocar en el segundo tiempo más que todo, porque en la primera parte se vio a un Peñarol que aguantó la arremetida de Atlético, que fue inteligente, bien decía vos, estratégico, pegó en el momento justo. Pero me voy a enfocar y te voy a preguntar, que vos viéndolo desde atrás, en ese momento cuando Atlético El Hortondo descuenta sobre casi el inicio del segundo tiempo, se quedan con 10 por la expulsión de David Luna. ¿Cómo viste el partido y cómo fue estratégicamente soportar ese 2-1, la arremetida de Atlético? Se pudieron haber puesto 3-1, pero bueno, ¿cómo lo viste vos desde el arco?
Y mirá, creo que no es nada novedoso lo que voy a decir. Fue una situación muy mental, por decirlo de alguna forma. Sabemos lo que son los estados de ánimo en un partido de fútbol. Justamente en esa circunstancia o en ese momento que marcás vos, nos toca recibir un gol en contra y encima le agregamos lo que fue la expulsión de mi compañero. Es una jugada puntualmente la expulsión que yo no logro ver porque bueno, estábamos todavía medio en jaque, por decirlo de alguna forma, por el gol, ¿no? Estábamos tratando de acomodarnos y todo lo que conlleva un gol en contra y se da esta circunstancia. Así que bueno, fue un doble golpe, por eso también valoro mucho el gran trabajo del equipo que se supo sobreponer a un momento que no era fácil por estas dos circunstancias que estábamos mencionando y lógicamente, así como nos golpeó a nosotros, a ellos creo que les dio un envío anímico, ¿no? Como a cualquier equipo que se encuentra con un gol y encima con un hombre de más. Por eso a destacar nuevamente el gran trabajo de mis compañeros para hacer un partido muy inteligente después. Así todo con un hombre menos, creo que podemos tener algunas oportunidades más como para ampliar el marcador. No pudo ser, tuvo que ser un resultado ajustado. Pero bueno, todos estos condimentos que en el momento quizás no nos gustan tanto hacen que al final del partido uno lo pueda disfrutar un poquito más en cierta forma. Bien, bien, Carlos, perfecto. Te pregunto, ¿qué valor se le da o se le puede llegar a dar en el futuro esta victoria en el clásico y de visitante, teniendo en cuenta la posición que tiene en la tabla ahora? Mira, lo podemos ver de dos formas, como lo analizo yo. En principio el valor es inmediato. La gente que pudo estar presente en la cancha pudo ver la alegría de la gente de Peñarol, lo importante que es el clásico, cómo se vive acá en la zona, con la pasión que ya en la previa y en el post partido uno puede sentir. Entonces el valor es inmediato. Entiendo que los clásicos son partidos aparte, por fuera del torneo. Si bien es lógico que sumamos puntos para una tabla general y está el objetivo a largo plazo, que es el torneo, pero bueno, los clásicos son partidos aparte, así que ver la alegría de la gente, poder devolverle ese apoyo que nos dan semana tras semana, sinceramente hace que tenga, y repito esto, del valor inmediato. Yendo puntualmente al torneo, son 3 puntos importantísimos, más allá de rival, porque bueno, hay una lucha muy ajustada ahí en esa zona de la tabla. Nosotros no hace mucho tiempo pasamos por una serie de partidos en donde se nos venían dando los resultados. De vuelta el factor mental y el gran grupo que somos que supimos revertirlo. Así que en estos últimos partidos estuvimos jugando todos con rivales directos, por decirlo de alguna forma, y podemos obtener una cosecha de puntos que nos permite alimentar este estado de ánimo, alimentar las ganas con las que trabajamos semana tras semana y bueno, ya afrontar el próximo partido de la mejor manera para seguir buscando primeramente ese objetivo de la clasificación. Carlos, ¿querés que mande de menor a mayor en esta fase regular? Sí, tal cual. Aquel que ha visto por ahí nuestro andar durante todo el torneo lo puede notar. Hemos pasado, como te mencionaba, por ahí en el último tiempo algunos resultados que no se nos daban, pero desde el arranque del torneo creo que fuimos de menor a mayor. Es cierto que no hay dos torneos iguales porque todos los equipos van cambiando jugadores. Nosotros también tuvimos alguna variación en el plantel, pero la base es la misma. Aún así nos costó en el inicio del torneo, pero nos mantuvimos siempre juntos, fieles a nuestro estilo de garra, pasión y orden, y desde ahí empezar a construir lo que es el juego. Tenemos chicos con muy buen pie, la mayoría son acá del pueblo y sienten mucho la camiseta y eso es un plus. La verdad que a la hora de encontrar jugadores con identidad no siempre es fácil en todos los clubes. Eso es algo que tenemos acá en Peñarol y se agradece mucho porque en los momentos difíciles sacan ese extra que no todos los equipos tienen.
y nos contagian a nosotros, los que venimos de afuera para aportar nuestro granito de arena, nos hacen sentir parte de la familia y eso hace que tanto uno como otros queramos el sentido figurativo, ¿no? Obviamente dejar la vida por el compañero, así que nada, si venimos de menor a mayor para responder tu pregunta y el gran grupo que somos permite que no aflojemos en momentos difíciles que los tuvimos y sepamos tomar estos buenos momentos como motivación y no para relajarnos, sino como que sea un escalón más hacia lo que todos buscamos. Carlos, bueno, perfecto. Ya cerrando la nota, agradecerte por darnos el espacio, por brindarnos esta entrevista acá para Sonic TV, para FM Sonic de Villa Cañas. Y bueno, preguntarte, ¿quién fue la figura? ¿La solidez tuya bajo los 3 palos o Francisco Lafón? ¿A quién considera la figura? La tarde de ayer. Más allá de que todo el equipo jugó bárbaro, pero bueno, los jugadores que más se destacaron, ¿no? Y vamos a darle el premio a Francisco Lafón. Es un chico que la verdad que aporta mucho desde lo grupal, siempre tratando de sumar. Arrancó quizás peleándola un poquito de atrás, hoy en día se ganó un puesto y con el correr de los partidos está siendo cada vez más influyente en el resultado, no solamente porque convierta, sino también porque colabora a la creación de juego. Y más allá de que en otras circunstancias te diría que el equipo fue la figura, que es la realidad, vamos a permitirle el premio a él por el gran esfuerzo que hizo. Esos 2 goles no son más que el fruto de todo un trabajo que a veces se da, a veces no se da verlo reflejado en el partido. En esta ocasión lo pudo ver reflejado, así que me imagino que se fue muy contento a su casa y bueno, a nosotros también nos pone muy contentos. Sabemos que cuando un jugador convierte, convertimos todos y ganamos todos. Así mismo lo vemos cuando las cosas no salen, cuando alguien se equivoca, estamos ahí para respaldarnos, así que hoy celebramos todos por él y con él. Carlos, muchísimas gracias por la nota, felicitarte a vos y a todo el equipo de Peñarol por haber ganado el clásico ayer y bueno, a seguir trabajando que todavía queda un largo camino en la primera adicional de la Liga Benadense. Exactamente, muchas gracias por el contacto, saludos grandes, bendiciones y lo mejor para sus proyectos. Un abrazo. Abrazo grande. La palabra de Carlos José Márquez Semeao, así exactamente, el arquero capitán de Peñarol del Hortondo, que ayer en el clásico, hablábamos en números hace minutos atrás, derrotaba en el Pancho Fiori a Atlético El Hortondo. Al último campeón de la Liga Benadense le ganó en el clásico por 2-1 con los 2 goles de Francisco Lafón y que Semeao fue fundamental e importante para que Peñarol festejara en el clásico del Hortondo. Ya volvemos con más conexión deportiva. Nos queda el básquet, nos queda el hockey, nos queda alguna que otra información nacional e internacional, tenis. Vamos a hablar de las eliminatorias que ya terminan en el día de mañana, así que mucho que hablar en esta edición de Conexión Deportiva. Pausa y ya volvemos. Seguimos firme. Vamos de vuelta. Seguimos firme. Seguimos en Conexión Deportiva a paso firme aquí en esta edición de día lunes. Tuvimos los números de la Liga Benadense en la A. La nota con Carlos José Márquez Semeao, figura ayer en el Clásico del Hortondo, pero ahora hay que repasar la B. ¿Cómo están las cosas en la B? En la primera adicional B, donde los equipos de la zona de campeonato buscan el ascenso a primera, los equipos de la zona de repechaje buscan un lugar en la promoción. Veremos cómo está todo. Empezamos con los resultados de la zona de campeonato que después de 3 semanas, sí, 2 semanas de receso, como marcó el reglamento de la Liga Benadense, y 1 semana por condiciones climáticas no se jugó, así que después de 3 semanas volvieron los equipos que buscan el ascenso a primera a tener acción y arrancamos con un partidazo
en el Bernabé Ferreira, en la cancha de Jorge Ñubri de Rufino, le ganó 3-2 a San Jorge de Carmen. Ganaba en un momento Jorge Ñubri, lo ganaba San Jorge de Carmen en otro momento y termina ganando Jorge Ñubri de Rufino. Un resultado que a Ñubri le sirve hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque ganó San Martín de Chobet, pero al que no le sirve es a San Jorge de Carmen, porque ahora San Martín le saca ventaja justamente a San Jorge de Carmen. 3 para Ñubri y Rufino, 2 para San Jorge de Carmen, y San Martín de Chobet ganó sin ningún problema. Ayer como local en el Chobet le ganó 4-0 a ya sin chances Sportivo Avellaneda, ya no tiene chances de ascender a primera división. Muy complicado el conjunto de Venado Tuerto, ya tiene que empezar a pensar en jugar otra fase más para buscar un lugar en la promoción. San Martín 4-0 a Sportivo Avellaneda. Cuando veamos la tabla ahora en un ratito, está que arde la zona campeonato A. Zona campeonato B, sábado por la tarde, en el estadio de Central Argentino, en el Bosque, en el Néstor Vidoret. Central Argentino sigue a paso firme, no da ventaja, no da tregua. Le ganó 1-0 a Independiente de Villa Cañas y sigue en lo más alto de la zona campeonato B. Y obviamente es el principal candidato a ascender a la máxima categoría. Un ascenso que se le negó el año pasado, recordemos, a Central Argentino en los últimos minutos, que no pudo ascender, que perdió la promoción frente a Sarmiento de Magiolo y ahora quiere ascender de manera directa. Independiente de Villa Cañas, ahora sí, tendrá que pensar en la próxima fase, ya no tiene chances matemáticas de ascender a primera división, no ha sumado puntos en esta zona campeonato, así que el equipo comandado por Real y Sartori, el equipo de nuestra ciudad, tendrá que pensar en lo que va a ser la próxima fase. Y ahora disputar 6 partidos más y tratar de ganarse un lugar en la promoción. Por lo menos seguirá jugando en este año Independiente de Villa Cañas. Y el que ganó fue Juventud Unida, que arrima, que pelea, que ahora lo deja un poquito relegado a Ciudad Nueva. Ganó el partido que corresponde como local en el Josefina C. de Rueda en Santa Isabel ayer por la tarde. Le ganó 2-0 a Ciudad Nueva y le quiere pelear el ascenso a Central Argentino. Ahora sí, vamos a la tabla de posiciones. ¿Cómo quedaron las cosas en las zonas campeonato A y B? Miren cómo está la tabla en la A. San Martín de Chobet, 8. San Jorge de Carmen, 7. Y ¿saben una cosa? Se ven las caras en la próxima fecha. Lo que va a ser ese partido en Carmen, en cancha de San Jorge, entre San Jorge y San Martín de Chobet, va a estar que arde, porque ahí seguramente se va a definir el ascenso a primera. Hay que estar atentos. Y también va a estar atento Jorge Ñubri de Rufino, porque si gana, también se arrima, la va a pelear. Obviamente si hay un empate entre San Jorge y San Martín, a Ñubri le sirve y la última fecha va a estar que arde realmente. Pero bueno, en caso que haya un ganador entre San Martín y San Jorge, San Martín, yo creo que apunta directamente a ascender a primera división. Así que va a ser una fecha muy pero muy fundamental, muy pero muy clave en la zona campeonato A. Avellaneda, como decíamos, ya sin chances, tiene un solo punto. Y en la zona campeonato B está la cosa en 3 equipos para un ascenso. Central Argentino 10, Juventud 7, que ahora es el segundo, y Ciudad Nueva de Venado Tuerto tiene 6. Independiente ya sin chances, 0 unidades. Pero ahí está la cosa, ¿no? Entre Central, entre Juventud y entre Ciudad Nueva. La próxima fecha van a estar jugando Central Argentino, Ciudad Nueva. Atentos, en el Aldo Cabana, en el barrio Ciudad Nueva, en la cancha del Ciudad Nueva. Es la última oportunidad para el Ciudad tratar de descontar al Central Argentino como local y ganarle el partido. Y esto lo puede ayudar a Juventud, que tendrá que venir acá a Villa Cañas, al Juan José Marengo en la cancha Independiente, ya con un Independiente sin chances, así que Juventud puede llegar a verse victorioso y se puede prender aún más en la pelea. También está que arde la zona campeonato B, en donde la última fecha Central Argentino y Juventud Unida van a jugar entre sí, si no me equivoco, en cancha de los de Santa Isabel. Así que está todo por definirse quién ascenderá a primera división, en la zona campeonato A, en la zona campeonato B. Ahora vamos a las zonas repechajes. Dejamos las zonas campeonato, nos metemos a las zonas repechajes. Acá se busca un lugar en la promoción. A pasar esta primera fase, después tendrá que pasar otra fase más. Pero así están las cosas. En la zona repechaje C, Belgrano de Rufino le ganó 2-0 a Matienzo de Rufino en el duelo de rufinenses. Se lo quedó el local por 2-0. Deportivo Chapuy
1-0 le ganó a los Andes en San Eduardo. Y en Venado Tuerto, Sacachispas y Náutico Melincue empataron 0-0. Veremos ahora cuando repasemos las tablas cómo está esto acá en la zona de repechaje C. Ahora vamos a los resultados en la zona de repechaje D, donde tenemos a Independiente de Amenábar y Deportivo María Teresa, que ya no juegan por nada, simplemente para completar el fixture. Ganaron los de Amenábar 1-0. Sportman de Villa Cañas. En el programa anterior lo había dicho, si mal no recuerdo, que Sportman era fundamental este partido frente a Talleres. No tenía que dejar puntos el equipo de Sandro Ingalina. No fue la tarde deseada, perdió 1-2 frente a Talleres. Matemáticamente Sportman tiene chances todavía de quedarse con el grupo, pero se empieza a complicar el conjunto de Villa Cañas. Lo ideal para Sportman ayer hubiera sido la victoria ante un ya casi eliminado Talleres, porque ya Talleres matemáticamente no tiene chances de quedarse con el primer puesto en la zona de repechaje D, y Sportman, siendo el local, tenía que aprovechar, ¿no? Y ver qué es lo que pasaba en María Teresa, entre Nueva Era y Sportivo Benur de Rufino, pero por lo menos Sportman asegurarse los 3 puntos y ver después qué es lo que pasaba. Ahora la cosa se complica y bastante para Sportman, porque cayó en un partido que en los papeles a priori no era perdible para Sportman, que era un partido ganable. Por supuesto, los partidos hay que jugarlos, pero un resultado que le cae mal a Sportman realmente, que después quizás a la hora de la definición de este grupo lo va a padecer y lo va a sentir mucho. Así que Sportman 1, Talleres de Venado Tuerto 2 y Nueva Era de María Teresa le ganó con contundencia 4-1 Sportivo Benur de Rufino. En un partido clave, fundamental, por ese primer puesto que están peleando justamente Nueva Era, Benur y Sportman. Se lo queda el conjunto de Nueva Era al primer puesto hasta el momento, ganándole por 4-1. Ahora vamos con las tablas, a ver cómo quedaron las cosas. Acá recordemos que pasa un equipo en la zona de repechaje C, en la zona de repechaje D, un solo equipo. Y hasta ahora Náutico mantiene la brecha, mantiene la ventaja sobre Deportivo Chapuy, que los últimos partidos vienen levantada, vienen alza, y ya es el segundo de esta zona de repechaje C. 12 para Náutico, 11 para Chapuy, 10 para Sacachispas y Matienzo, y ya viene Los Andes con 9 y Belgrano de Rufino con 7. Hasta Belgrano de Rufino, mirá, está a 5 puntos sobre 9 posibles. Si mal no me equivoco, sí, sobre 9 posibles. O sea, que hasta el último tiene chances matemáticas de quedarse con el puesto. Muy complicado y muy difícil, ¿no? Pero fíjate, Los Andes ya tiene 9, está a 3 solamente. Y después los otros están ahí pegaditos. Así que no hay nada definido todavía en la zona de repechaje C. Está todo muy, pero muy parejo. Y en la zona de repechaje D, yo lo había dicho en el programa anterior, la cosa está entre 3 equipos. Nueva Era, Benur y Sportman. Más allá que Talleres ganó y ahora queda a 6 de Nueva Era, yo creo que matemáticamente no le va a dar a Talleres para quedarse con el grupo. Entonces está entre Nueva Era, Benur y Sportman. 16 para Nueva Era, 14 para Benur de Rufino, y ahora Sportman queda un poco más relegado con 12 unidades. Sportman está a 4 puntos de Nueva Era. Tiene que venir Nueva Era a Villa Cañas a jugar. En la fecha número 9, Sportman ahora tendrá su partido frente a Sportivo María Teresa, tendrá que ir a María Teresa a jugar frente a Sportivo, en un partido también a priori vemos a Sportivo que no tiene puntos. Creo que Sportman en ese partido tendría que traerse la victoria, y después juega contra el primero y el segundo. Nueva Era en la fecha 9 como local en el Raúl Pochi Amorós, y cerrará la zona de repechaje de visitante en Rufino frente a Sportivo Benur. Todavía Sportman tiene chances porque tiene que enfrentarse ante los dos de arriba, pero repito, para mí la derrota ayer en Villa Cañas a la larga para mí lo va a sentir Sportman. Veremos qué es lo que nos depara en esta zona de repechaje D, que hasta el momento Nueva Era se queda con el grupo y Náutico Melincue se queda con la zona de repechaje C hasta el momento. Gente, hemos cerrado la Liga Venadense de Fútbol, los números, las estadísticas, cómo está todo en la primera adicional A, primera adicional B. Así que ha pasado el resumen aquí en Conexión Deportiva. Tras la pausa, básquet. Asociación Venadense de Básquet, resultados, tabla de posiciones y la nota con Nahuel Hansen hablando de la victoria de Sportman anoche frente a Atlético Lortondo. Pausa y ya volvemos.
Volvemos aquí a Conexión Deportiva, seguimos con el repaso deportivo desde lo regional y ahora nos metemos en básquet. Nos metemos en la Asociación Melanense de Básquet Torneo Clausura Prefederal porque anoche en Barrio Norte, aquí nomás cerquita a los estudios de Sonic TV, estuvo jugando Sportman. Transmisión en vivo y en directo de Sonic TV, donde el Tren Blanco le ganó a Atlético Lortondo 80-77 en un partidazo. Pero no voy a hablar más del partido, lo voy a dejar ahí porque vamos a tener a Nahuel Hansen en instantes, en vivo y en directo, aquí en los estudios, que por supuesto va a hablar de todo lo sucedido anoche en cancha de Sportman. Lo que sí voy a hablar y voy a informar es lo que sucedió, lo que sucedió en la fecha número 6 de este torneo clausura, que tenemos ya los resultados y tabla de posiciones. Así que vamos a arrancar con los resultados de la fecha número 6 de este torneo clausura prefederal, con la victoria de Centenario como local 89-75 sobre el Chanta, sobre Club Ciudad. El que ganó fue Atenas, ahí nomás, cerquita, ajustada victoria como fue la de anoche, la de Sportman, 69-67 ante Independiente Chañar Ladeado, que venía de obtener su primera victoria en el año y que ahora le toca volver a perder, pero ahí nomás. Eso quiere decir que Independiente empieza a levantar un poco más el conjunto de Chañar Ladeado. 69 para Atenas, 67 para Independiente de Chañar Ladeado. Victoria importante o derrota sorpresiva, como quieran llamarles, de Firmat Football. 84-74 le ganó al equipo imbatible de Olimpia, el último campeón. Le ganó bien Firmat Football de local, se hizo fuerte y le ganó 84-74, una victoria más que importante para Firmat Football, que lo afirma en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Olimpia, su primera derrota en este torneo clausura. Lo dicho, ayer por la noche, 80 para Sportman, 77 para Atlético Lortondo, en un partido donde del primer minuto, del primer segundo, del primer cuarto hasta el final fue de ida y vuelta. Intenso, dramático partido en Barrio Norte, donde vamos a tener la palabra de Hansen y por supuesto vamos a desarrollar este encuentro que ganó Sportman 80-77. Y el que ganó fue Argentino de Firmat. Acá se enfrentaban equipos necesitados, duelo de equipos que no habían ganado todavía en el clausura. Peñarol de Lortondo y Argentino de Firmat. Ganó el Cuevero, ganó la visita 84-76 sobre Peñarol de Lortondo. Argentino obtiene su primera victoria en el clausura. Peñarol sigue sin ganar. Vamos a la tabla de posiciones, cómo están las cosas en este torneo clausura. Y vemos, todavía no está completo los 6 partidos, la fecha 6. Restan jugar Atenas y Peñarol. Deben su partido todavía el conjunto de Lortondo y el conjunto de Venado Tuerto, pero la cosa está así. Olimpia y Centenario ahora con 11 puntos, son los punteros, y Club Ciudad de Venado Tuerto y Sportman 10 puntos. Próximos rivales que se van a chocar entre sí en Venado Tuerto. Club Ciudad y Sportman se van a ver las caras en la fecha número 7 de este torneo clausura, así que un partido clave y fundamental para seguir ahí arriba. Ambos tienen 10 puntos, tanto Club Ciudad como Sportman. Después viene Firmat con 9, Atlético Lortondo con 9, Atenas con 8, Independiente de Chañar Ladeado con 7, Argentino de Firmat con 7 y cierra la tabla Peñarol de Lortondo, que todavía no ha ganado en este torneo clausura con 5 puntos. Así que así están las cosas en la Venadense de Básquet Torneo Prefederal, donde vamos a tener, después de esta información, la palabra, la nota con Nahuel Hansen, hablando de lo sucedido anoche. Así que hacemos un pequeño corte, una pequeña pausa, nos metemos en la nota con Nahuel Hansen y después ya se vendrá el hockey, donde va a estar Gianna Villarreal hablando justamente por el hockey de Studebaker, y ya cerramos con tenis y Fórmula 1. Así que seguimos aquí en Conexión Deportiva. Seguimos aquí en Conexión Deportiva, después de haber dado la información de básquet, los números, hablando un poquito de lo que vivimos anoche,
transmisión de Sonic TV, tenemos a uno de los protagonistas aquí en los estudios y por supuesto vamos a desarrollar lo que fue la victoria dramática, eufórica de Sportman ayer por la noche frente a Atlético Lortondo en un partidazo que fue de principio a fin. Del primer segundo, del primer cuarto hasta el último, fue un partido no apto para cardíacos y por supuesto vamos a tener las sensaciones de Nahuel Hansen, que estuvo en cancha ayer aportando con lo suyo, aportando para el equipo en esta victoria de Sportman. Así que lo voy a estar saludando en estos momentos. Nahuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Johnny, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estuvo picante el partido, estuvo duro. Fue un partido lindo, muy chivo. Estuvo lindo de jugar también. Pero bueno, supimos ganarlo y ahí vamos. ¿Qué partido, Nahuel? Porque iba a arrancar justamente con eso. ¿Qué partido parejo? Yo lo decía en la previa, en la transmisión, que iba a ser un partido parejo, iba a ser un partido de ida y vuelta, palo y palo, lo habíamos visto en el torneo de apertura, pero la verdad que Nahuel se llevaron un partidazo anoche, realmente. Sí, estuvo muy lindo, aparte nos re sirve para la tabla, porque estamos ahí arriba peleándola. Pero sí, todos los equipos son muy parejos, son muy picantes todos, son equipos difíciles de ganar, más allá de local, de visitante también, pero sí, estuvo lindo. Nahuel, me voy a meter de lleno, de foco en el partido. ¿Qué pensaron al principio? ¿Qué les dijo Enzo? ¿Cómo encaró este partido ante Atlético antes de arrancar? Después, obviamente, vamos a seguir desarrollando cómo se fueron dando las cosas, ¿no? No, sabíamos que ellos tenían un equipo bastante intenso en defensa. Teníamos que arrancar derechos, que tenían una mala noche en Olimpia el partido pasado. Pero sí, era más que nada ser intenso en defensa. Más allá de las individualidades de ellos, era 1 contra 1 solamente. Y creo que estuvimos al principio un poco erráticos y desconcentrados, pero bueno, en el entretiempo supimos cambiar el chip y salimos a comer en la cancha. ¿Crees que el tercer cuarto, desde mi punto de vista, yo viendo el partido ayer y relatándolo, ¿crees que el tercer cuarto fue lo fundamental para que Sportman se llevase la victoria anoche? Y sí, fue un cuarto clave, que estábamos ahí medio parejito y teníamos que sacar una diferencia porque ellos tienen muchos jugadores de jerarquía también, que bueno, saben jugar adelante y supimos agarrarlo y darle con todo lo que teníamos, porque teníamos que salir a comer a la cancha literal, porque si vos le das un respiro a estos jugadores te liquidan. Y sí, creo que fue una clave también para llevarnos a la victoria. Bien, Nahuel. Me voy a meter en la última parte del partido, en los últimos 3 minutos más o menos, que donde se empezó a definir todo, donde ustedes habían arrancado con 11 de ventaja, después en un momento siguieron con 11 de ventaja, después Atlético empezó a venírseles, pero ¿cómo vivieron esos últimos minutos donde tenían la posesión, en una mala salida la perdieron? Después Atlético tenía la posesión, estaba a un punto de ustedes. Contame esos últimos minutos, cómo fueron trabajándolo y elaborándolo. Cuando Enzo pedía el minuto, ¿qué estrategias tuvieron que usar para aguantar y para llevarse la victoria? No, teníamos que tomarlo con calma porque sabíamos que íbamos arriba nosotros. En lo que tenían que estar preocupados eran ellos. Pero bueno, en el momento del partido, viste cómo estaba picantísimo el estadio. Y sí, teníamos que estar tranquilos más que nada, que era lo que nos estaba faltando, que estábamos muy apurados. Pero sí, nos pidió calma, tranquilidad, que se iba a dar, si cortaban con full, eran tiro libre. Y sí, fue hasta el último segundo que tiraban de atrás de la cancha y pegó ahí nomás. Pero sí, estuvo lindo el partido. La defensa de Julián, ¿no? Fue fundamental. Me acuerdo de esa jugada de Julián Snitch, ¿no? Sí, fue clave la defensa de Julián, ahí la tapa, que justo agarró el rebote del Lalo y metió los 2 libres, gracias a Dios, que sumado para dar una ventaja ahí. Bien, Nahuel. Me voy a meter en lo que sigue, una victoria fundamental, importante, pero bueno, ahora se viene Club Ciudad, firma Fútbol y Deportivo Atenas, ¿no? Para por lo menos terminar la primera parte y esperar a ver cómo sigue este Sportman, que hasta ahora vienen los primeros puestos en el torneo clausura. Sí, ahora vienen 2 partidos chivísimos, que vamos a tener que estar firme adelante y atrás, no podemos dar ni un segundo de ventaja ni nada, tenemos que estar muy concentrados. Pero sí, son 2 partidos buenísimos que si los ganamos nos posicionamos ahí arriba y es un golpe anímico bastante lindo también. Nahuel, ¿qué similitudes y diferencias le encontrás a este equipo al que terminó semifinalista en el torneo de apertura? Tenemos prácticamente casi el mismo equipo, solo un chico que es Uriel, no está más, que ahora vino Nico. Pero es bastante parecido el equipo, tenemos mucha intensidad en ataque, corremos la cancha bastante bien.
Y creo que fue un plus también que nos dio Nico, que es más grande, tiene más trayectoria y que capaz que nos da un golpe anímico estar más seguro dentro de la cancha. Bien, bien, Nahuel. Me voy a meter un poquito en lo tuyo, ¿no? Tengo entendido que viniste en este verano, en el mercado de pases, fuiste uno de los primeros refuerzos que trajo Sportman en el verano, justamente cuando arrancaba la temporada 2025. Así que preguntarte tu estadía acá en Villa Cañas, cómo te estás sintiendo, cómo viene todo, cómo ves al club Sportman y bueno, te vemos en cancha y sos uno de los jugadores fundamentales de Enzo a la hora de armar el equipo, ¿no? Sí, la verdad que un lujo como me trataron desde el primer día que llegué, cero queja, la verdad que el club es un espectáculo muy familiero, que también me gusta eso, que te sientas apoyado en el club. Y sí, la verdad que muy linda la ciudad, me esperaba esto, sabía que era bastante chico, pero la verdad que muy linda la ciudad y está bastante bueno. Disculpame, ¿de dónde provenís vos, Nahuel? ¿De dónde sos? Yo soy de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay. Estaba jugando en Misión igual. Ajá. Había jugado allá el prefederal también, que estamos jugando ahora. Y es bastante parecida a la ciudad, pero es más turístico allá. Y venirme de allá para acá fue como un cambio bastante drástico. Bien, entonces van ya 9 meses del año y bueno, sentís, ¿no?, el apoyo y el afecto de acá de toda la gente de Sportman, ¿no? Sí, aparte la gente de acá es un espectáculo. Cero drama con nada, no. Es más, dejá la bicicleta ahí afuera y no pasa nada. Ningún problema. Sí, bueno, no eso ningún es problema. importante. Eso es importante. Bueno, Nahuel, y ya para ir cerrando, preguntarte, ¿no?, ¿cómo ves a este Sportman para esta segunda parte del año? Fueron uno de los mejores 4 equipos del torneo Apertura, estuvieron ahí a un paso de llegar a la final, no se les dio, pero bueno, ahora ¿cómo lo ves para este torneo Clausura? No, yo creo que estamos para pelear arriba, tenemos un lindo equipo, tenemos un buen grupo también, que eso lo suma, y creo que tenemos para competir ahí arriba. Bien, perfecto. Nahuel, muchísimas gracias por la nota, por venir a los estudios, felicitarte por lo de anoche y obviamente desearte lo mejor y a seguir trabajando en esta temporada 2025 que obviamente Sportman viene en un gran momento. Muchas gracias por la invitación, un lujo venir acá a hacer la nota, así que vamos a estar ahí, al pie de cañón. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. La palabra de Nahuel Hansen, el número 7 justamente de Sportman, cada vez que lo relatamos, lo transmitimos, uno de los jugadores fundamentales en el esquema de Enzo Guzmán y nos transmitía a nosotros las sensaciones de anoche en un partido, bien lo dijo Nahuel, picante, intenso, en un partido de ida y vuelta, no se sabía para quién caía la moneda, si para Sportman Atlético, algunas cosas se fueron dando y el Tren Blanco se hizo fuerte local nuevamente, le ganó a un rival complicado, último finalista del torneo de Apertura y sigue a paso firme en la Venadense de básquet. Pausa y ya lo metemos en hockey y vamos con una nota que vamos a tener en hockey con gente de Studebaker y cerramos ya con las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026 y vamos a cerrar con el tenis y la Fórmula 1. Pausa y ya volvemos. Seguimos transitando este programa, esta edición de día lunes de Conexión Deportiva. Seguimos con más información. Hay mucha información en esta jornada, en esta edición, en este programa por Sonic TV. Y seguimos a paso firme, como había dicho anteriormente, y nos metemos en el hockey ahora. Nos metemos en el hockey, campeonato de la Unión del Centro. Vamos a ver en placa los resultados de los partidos de primera división. Pero yo les voy a repasar lo que pasó en las otras categorías, en las demás categorías. Tanto para Sportman como para Studebaker. Así que vamos a arrancar con Sportman, que estuvo jugando frente a Jockey Club de Venado Tuerto. Y estos fueron los resultados cuando vemos la placa de primera, en donde la primera ganó 3-1. La primera ganó 3-1 como local, donde Dayana Baruca y Faustina Grieco en 2 oportunidades le dieron los goles a las chicas de la primera división de Sportman y le ganaron 3-1 a Jockey Club de Venado Tuerto. La sub-14 por su parte le ganó 2-1 justamente a Jockey con goles de Marti Tontarelli y Claudia Herrera. La sub-16 perdió su partido frente a Jockey Club de Venado Tuerto 2-4, 4-2. Agostina Arros
y Victoria Medici los goles de las chicas de la Sub-16. En Sub-19 ganó Sportman 2-0 con goles de Franca Bolognese y también de Agostina Arro, que no solamente aportó para Sub-16, sino también para Sub-19. Así que así las cosas en el hockey femenino de Sportman. Y en Studebaker, que estuvo jugando en Rufino frente a Jorge Newbery, la primera división, como vimos, cayó 7-0 derrotada las chicas de la primera de Studebaker, pero las chicas de la Sub-14 golearon justamente 12-1. Gran victoria de las chicas de la Sub-14. Vamos a repasar los goles de quién fueron. Goles de Paz Tauchi, de Tati Quintero en 2 oportunidades, de Isabela Borrego en 3 oportunidades, triplete para Isabela Borrego, de Fran Rinaldi también hizo 3 goles, Clary Canavese aportó también y 2 goles de Molina, justamente las chicas, las autoras de los goles en la victoria vapuleante de Studebaker 12-1 en Sub-14 frente a Jorge Newbery de Rufino. La Sub-16 también ganó, justamente 2-0, y vamos a hablar justamente de la Sub-16 ahora en instantes con Gianna Villarreal. 2-0 las chicas con goles de Tati Quintero y Larisa De Paoli, que también fue seleccionada para el seleccionado de la Unión del Centro, que acompañó justamente a Gianna, que va a estar en instantes en los estudios, así que bien por Lari De Paoli, que aportó con gol en la victoria 2-0 de Studebaker frente a Jorge Newbery de Rufino. En Sub-19, 4-1 la victoria de las chicas de la categoría Sub-19 con 2 goles de Guille Holman, uno de Iru Villalba y la otra autora del gol fue Martina Mian. 4 para Studebaker, 0 para Jorge Newbery, 1, para Jorge Newbery de Rufino, y como decíamos, las chicas de la primera cayeron 7-0 derrotadas frente al Aviador de Rufino. La tabla de posiciones en la primera división justamente de este campeonato de la Unión del Centro, en línea A, justamente en la primera adicional A, lo tenemos a Jockey de Venado Tuerto con 32, Sportman 29 segundos, Social de Rufino 27 y CEF de Venado Tuerto con 26. Hasta acá los o las clasificadas a playoff: Jockey, Sportman, Social de Rufino y CEF de Venado Tuerto. Después viene Unión y Cultura con 25, Ranqueles de La Bulaye con 25, Newbery de Rufino con 20, Rivadavia con 5, Firmat Fobal con 4 y Studebaker cierra la tabla con 4 unidades. Me estaba olvidando los otros resultados de primera, que ya lo teníamos en placa y lo vamos a repasar. Ya que estamos, vamos a hablar de Social de Rufino, que le ganó en Murphy 3-2 a Unión y Cultura. Sportman 3, Jockey Club 1 de Venado Tuerto, habíamos dicho. Rivadavia Firmat Fobal, quedó partido pendiente, quedó partido postergado con horario y día a confirmar. Newbery Rufino 7-0 a Studebaker y empate 2-2 entre CEF de Venado Tuerto y Ranqueles de La Bulaye. Ahí, cerrando la información de hockey, vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa y ya la tenemos a Gianna Villarreal, que va a hablar de la victoria de las chicas Studebaker en Sub-16 frente a Jorge Newbery de Rufino y también lo que fue su experiencia, su pasar en el selectivo de la Unión del Centro, donde estuvieron jugando en la provincia de Neuquén junto con Lari De Paoli, así que va a estar dando sus sensaciones. Pausa y ya venimos con la nota con Gianna Villarreal. Seguimos aquí en Conexión Deportiva, un programa que trae de todo en la jornada de hoy, en este día lunes. Y hablábamos hace un ratito de hockey, dábamos los resultados de una nueva fecha del Campeonato de la Unión del Centro. Dimos los resultados de Sportman frente a Jockey Club de Venado Tuerto y también de Studebaker, que estuvo jugando frente a Jorge Newbery de Rufino. Y tenemos a una de las protagonistas que estuvo jugando en la categoría Sub-16 con victoria justamente. Y vamos a hablar de lo sucedido ayer. Y Gianna justamente Villarreal estuvo en el preselectivo, en el selectivo justamente de la Unión del Centro jugando en la provincia de Neuquén,
que también nos va a contar sus sensaciones. Así que tenemos una nota más que interesante con Gianna, que ya la voy a estar saludando. Gianna, ¿cómo estás? Pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Muy bien. Bien, todo tranquilo. Bueno, Gianna, vamos a hablar primero de lo sucedido el sábado. Ayer fue domingo, el sábado justamente, el fin de semana. Estuvieron jugando frente a Jorge Newbery y Rufino. Victoria justamente de tu categoría, de la sub-16 por 2-0. Así que contanos un poco cómo viste el partido y si fueron las justas ganadoras en esa categoría. Sí, el sábado pudimos ganar 2-0. Empezamos el partido del primer cuarto, ya cuando estaba por terminar con gol, 1-0. Y la verdad que el partido fue ida y vuelta para los dos. Por ahí ellas era más o menos entre 25 y 25, ellas llegaban también muy poco a nuestra área, pero los pudimos defender muy bien y después ya en los últimos minutos de juego, último cuarto, pudimos meter otro gol de corto también y poder ganar 2-0. Bien, Gianna, ¿y vos cómo te sentiste en cancha en el partido? Y la verdad muy bien. A lo último salí por un golpe, pero la verdad que muy bien. Bien, Gianna. ¿Cómo venís viendo a Studebaker, siguiendo hablando un poco de la Unión del Centro? ¿Cómo lo ves, principalmente tu categoría, la sub-16, en este pasar en la línea A, que no es lo mismo que la línea B, que ustedes vienen de ascender el año pasado, pero ¿cómo ves al equipo en esta categoría? Y la verdad que nos veo muy bien. Estamos quintas. Nos falta por ahí un poco para poder clasificar a las semis, pero la verdad que nos veo muy bien y también por puntos por club, la verdad que también nos veo demasiado bien. Bien, y todavía queda bastante Sí. por recorrer, quedan un par de partidos. Sí, que quedan 4 fechas si no me equivoco. Bien, así que bueno, hay todavía chances para meterse y buscar un lugar en la clasificación. Gianna, me voy a meter ahora un poquito en lo que fue el selectivo de la Unión del Centro, que fuiste seleccionada junto con Larisa de Paoli, si no me equivoco, perfecto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese pasar ahí en el selectivo en la provincia de Neuquén, donde estuviste jugando algunos partidos? Llegaron hasta semifinales, jugaron por el tercer puesto, así que fue un gran campeonato. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Y más poder quedar con Lari, que es mi amiga, mi compañera. La verdad que muy linda la experiencia. Los partidos, estábamos hablando fuera de micrófono, fueron parejos, tuvieron algunas victorias, algunas derrotas, pero bueno, más o menos hacemos un resumen de lo que fueron los partidos en el selectivo, Gianna. Bueno, el primer partido contra Noroeste pudimos ganar 4-2. El segundo partido empatamos 2-2, que la verdad fue un partido bastante duro. Y ya el tercer partido empatamos también 1-1, que por ahí lo podríamos haber ganado. Después la semi las perdimos 1-0 ya cuando faltaba 1 minuto 20. La verdad fue un partido también demasiado parejo. Por ahí nosotras no nos teníamos tanta fe porque ellas ya tenían 2 leoncitas, sub-16. Bien. Y eran también muy buenas, más que nada ya el equipo. Y bueno, cuando faltó 1 minuto perdimos, nos hicieron el gol 1-0. Y el último partido por tercer y cuarto puesto lo perdimos 2-0 también contra el Noroeste, que fue al que nosotros le ganamos 4-2. Y por ahí nosotras fuimos confiadas sabiendo que el primer partido contra ellas habíamos ganado, pero también sabíamos que ellas iban a ir con la bronca de que habían perdido. Y 4-2 y que nos iban a querer ir a ganar. Pero bueno, no pudimos y perdimos 2-0. Me voy a meter en el partido de semis que estuvo parejo. ¿Lo podían haber ganado también, Gianna, a ese partido de semis que perdieron sobre el final? Sí, la verdad que sí. Nosotros tuvimos muchos ataques. Ellas creo que nomás nos tiraron al arco creo que 4 veces, 5. Pero nosotras también tuvimos muchos cortos y muchas jugadas también para hacer los goles. Bien, pero bueno, un cuarto puesto, ¿cómo lo vieron? ¿Lo vieron bien? ¿Fue una buena experiencia de tu parte y de todo el equipo? Sí, lo vimos bien, fue una de las cosas que fuimos a buscar y más que nada no perder la categoría, que eso es lo más importante. Y la verdad que un cuarto puesto, la verdad que muy bien para mí y para todo el equipo. Bien, Gianna, ¿y cómo viste el nivel en general, no? Porque justamente me estabas hablando de dos leoncitas que ya se están formando para conformar la selección argentina de hockey femenino, por supuesto, pero en general, ¿cómo viste el nivel de hockey en tu categoría en Neuquén? La verdad que es una categoría muy buena
y que por ahí ese nivel entre todas lo pudimos formar y como que alcanzar el nivel de las otras que son demasiado buenas. Bien, bien. Perfecto. Bueno, Gianna, vamos cerrando la nota. Preguntarte ante que todo, tu posición en tu categoría, ¿de qué jugás? Mediocampista. Mediocampista, Cinco. volante. ¿Cinco o cinco abierto? Cinco en el medio. Cinco en el medio. Bien en el medio, bien. Volante central entonces. Así que bueno, preguntarte eso, felicitarte por la victoria del sábado, a seguir trabajando en este campeonato de la Unión del Centro y por supuesto felicitarte aún más a vos y a Larisa de Paoli, que fueron integrantes en representación de Studebaker en el selectivo del campeonato de la Unión del Centro jugado en la provincia de Neuquén y obtuvieron un gran cuarto puesto, así que también felicitarte. No sé si querés agradecerle a alguien por todo esto. Sí, más que nada al club que me ayuda en todo y a mi familia también. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por venir y por darnos la nota. No, gracias a vos. La palabra de Gianna Villarreal, ¿bien lo dije? Gianna Villarreal, así es, está perfecto. Jugadora de sub-16 del hockey de Studebaker. Hablábamos justamente de los resultados del fin de semana de Studebaker frente a Jorge Ñubri de Rufino. Pasó la palabra de Gianna hablando de un poquito de todo, ¿no? Selectiva del campeonato selectiva de la Unión del Centro que estuvo representando en la provincia de Neuquén y demás, así que bueno, una nota más que linda, más que interesante. Vamos a la pausa y ya nos metemos en la última parte del programa, ya les vamos dando un cierre a esta edición de Conexión Deportiva. Pausa y ya volvemos. Y ahora sí, nos vamos a meter en el último bloque de este super programa de Conexión Deportiva que hemos tenido de todo realmente. Recién tuvimos la nota con Gianna Villarreal, justamente hablando de todo un poquito, hablando del hockey de Studebaker. Ya dejamos lo regional de lado, mucha información desde lo regional, muchas notas tuvimos en la jornada de hoy y nos metemos en lo internacional. Nos metemos un poquito en lo internacional. Vamos a hacer un pupurrí de lo que se viene y de lo que ha dejado el deporte a nivel internacional. Y vamos a arrancar con las eliminatorias, por supuesto, porque hay eliminatorias sudamericanas. Mañana, martes, se termina todo, señores. Última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde el jueves pasado, el jueves anterior, ya creo que se definió absolutamente todo. Ya están los 6 clasificados al Mundial. La selección argentina ganó, se floreó. Último partido de Messi como local. Fue una noche emotiva, una noche mágica para el 10, para el capitán, que hizo 2 goles, que fue un gran partido de Messi y que más no puede pedir Messi, ¿no? Fue una noche muy, pero muy especial y muy particular, donde ya Lío se empieza a despedir de a poco de la selección argentina. Pero hay fecha, hay acción el día martes que vamos a estar repasando en estos momentos. Ecuador-Argentina, justamente, van a estar jugando a las 8 de la noche en Quito, en Guayaquil, perdón. Va a ser local Ecuador, ya los 2 clasificados. Ecuador y Argentina tienen que completar solamente el partido. Seguramente Argentina irá con muchos suplentes, muchas variantes. Ya se sabe que Messi no viajó a Ecuador, no viajó el Dibu Martínez, no viajó el Cuti Romero. Varios de los titulares, de los referentes, se han quedado en Buenos Aires y no han viajado. Así que Scaloni hará una rotación general en este partido frente a Ecuador. Argentina será, o ya fue, el mejor equipo en la tabla de posiciones. Así que ya no hay nada que jugar entre Ecuador y Argentina. Lo mismo para Perú y Paraguay, que no tienen chances de nada. Mañana a las 8:30 de la noche. A ver, chances de nada. Perú no tiene chances de nada. Paraguay entró al Mundial. El 0-0 de la fecha pasada frente, si no me equivoco, bueno, ahora se me ha borrado de contra quién fue. Contra Ecuador, justamente, acá está, contra Ecuador. El 0-0 frente a Ecuador permitió que Paraguay se clasificara al Mundial después, si no me equivoco, de 15 años. Sudáfrica 2010 fue el último Mundial de la Paraguay del profe Alfaro, del técnico argentino, que metió a Ecuador adentro para el Mundial de Qatar y ahora mete a la selección de Paraguay al Mundial de Estados Unidos.
BKCS, que es el técnico de Ecuador, también argentino, metió a la selección ecuatoriana al Mundial de Estados Unidos 2026. Perú ya sin chances de nada, no tiene chances de repechaje ni nada, así que jugará para completar el fixture. Venezuela-Colombia, atentos. Atentos con este partido. Venezuela-Colombia, 6:30 de la tarde del día de mañana, es horario oficial de Colombia, perdón. Seguramente debe ser a las 20:30 horas el partido, a horario de la Argentina. Venezuela frente a Colombia. Colombia ya clasificó al Mundial. La fecha pasada le ganó, goleó a Bolivia 3-0 y ya con ese resultado Colombia adentro también al Mundial de Estados Unidos. Venezuela tiene que ganar para jugar el repechaje frente a Colombia. Tiene que ganar el conjunto venezolano, que viene de caer ante la Argentina por 3-0. Tiene que ganarle a Colombia y no depende más de nadie. El tema es si no gana Venezuela. Tiene que depender de este partido que vamos a hablar ahora. Bolivia-Brasil. Bolivia-Brasil, que van a jugar también el día de mañana. En altura. Será local Bolivia. Tendrá ventaja frente ya a una Brasil clasificada también. Adentro el equipo de Carlo Ancelotti irá al Mundial de Estados Unidos. Pero acá está la cosa. Entre Venezuela y Bolivia. De acá saldrá quién jugará el repechaje. Hasta ahora Venezuela. Pero si Venezuela no gana y Bolivia gana, el que lo pase es Bolivia. Y Bolivia jugará el repechaje. Así que ahí estará el foco metido para definirse el séptimo puesto. El puesto del repechaje. ¿Quién irá al repechaje del Mundial de Estados Unidos? Chile y Uruguay. Ya Chile, última de las eliminatorias. Fue el peor equipo de las eliminatorias sudamericanas. Y Uruguay clasificó justamente la eliminatoria. La fecha pasada, justamente el conjunto de Marcelo Bielsa también clasificó, así que estará en la cita mundialista el año que viene la garra charrúa. Eliminatorias sudamericanas, ahora vamos a ver la tabla. Rápido, Argentina primera con 38, 28 Brasil, fíjense en el nivel de Argentina, lo que fue la eliminatoria para Argentina, 10 puntos de ventaja le sacó al segundo. Realmente fue una máquina, el vigente campeón del mundo, Argentina, que clasificó sin ningún problema al Mundial de Estados Unidos. 27 Uruguay clasificado, 26 Ecuador clasificado, 25 Colombia clasificado y 25 Paraguay clasificado. Y ahí está la cosa. 18 Venezuela, 17 Bolivia. Un punto de diferencia. Ahí se va a definir el séptimo puesto, que se definirá el repechaje. Después veremos contra quién le tocará el repechaje. Hay que ver las otras eliminatorias. En Asia, en Asia, en África, hay que ver qué es lo que sucede. En Europa no se cuenta, porque es otra cosa aparte. Pero el repechaje va a estar ahí, ¿no? Entre Asia, Oceanía y África. Veremos qué es lo que sucederá. Pero entre Bolivia y Perú está la definición del repechaje. Perú ya afuera del Mundial con 12 y Chile afuera del Mundial con 10 puntos. Dejamos las eliminatorias sudamericanas, lo metemos rápidamente en la Fórmula 1, si no me equivoco, Gaby. Bien, perfecto, bien, excelente. Lo metemos en la Fórmula 1. Atento acá mi productor, justamente Gaby Bocci. La imagen del campeón del mundo. Del actual campeón del mundo que pisó fuerte ayer en el circuito de Monza. En el Gran Premio de Monza. En Italia, el vigente campeón del mundo dijo: hasta acá, McLaren. Hasta acá. Hoy me toca a mí. Fue un fin de semana perfecto de Verstappen, que se quedó con el Gran Premio de Monza justamente. Ganó la quali, se quedó con la pole en el día sábado. Anduvo bien en las pruebas, anduvo perfecto y se quedó con la carrera ayer por la tarde. Así que fue un fin de semana perfecto para Verstappen. Lejos del campeonato. Está un poco lejos de lo que es la tabla de posiciones en los puntos, porque realmente Piastri y Norris vienen a paso firme. Pero atentos porque si Verstappen empieza a ganar carrera, porque todavía falta mucho, no es que la Fórmula 1 termina mañana, ojo, faltan varias carreras, así que si Verstappen empieza a sumar, McLaren obviamente va a sumar también, porque McLaren es muy difícil que no sume, pero quizá le dé un susto el vigente campeón del mundo. Ayer se quedó con la carrera, Verstappen, Norris segundo, Piastri tercero. Acá está el campeón del mundo, entre Norris y Piastri. Norris le achicó 3 puntos a Oscar Piastri ayer. Suma
veremos para el final del campeonato, pero ahí está la puja entre los McLaren, entre Norris y Piastri. Leclerc cuarto con Ferrari, donde fue local justamente Leclerc. Russell quinto, después Hamilton, Albon, Bortoleto, Antonelli, Hadjar, Carlos Sainz, Birman, Tsunoda, Lawson, Ocon, Gasly, Colapinto. Había tenido una muy buena carrera Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos la semana pasada. Había quedado 11, Franco. Había sido la mejor carrera del año, sin lugar a dudas, Colapinto. Ayer ya volvió todo a la normalidad. Volvió a la realidad, Franco, que realmente no acompaña para nada la monoplaza de Alpino. Fíjense, Gasly 16, Colapinto 17. Fue una carrera muy complicada. Después, Stroll, Fernando Alonso, que tuvo que abandonar, y Nico Hülkenberg, que ni siquiera corrió Nico Hülkenberg. Antes de salir a la primera vuelta ya se había roto el auto, así que se quedó ahí en el camino el corredor de Sauber. Fórmula 1 que también pasa por Conexión Deportiva, ganó Verstappen, el campeonato que sigue ahí al rojo vivo con Piastri y con Norris. Y vamos a cerrar con el tenis. Última información de Conexión Deportiva y vamos a cerrar con Carlos Alcaraz. El español en la final del US Open le ganó al que era número 1 del mundo hasta ayer. Porque hoy el nuevo número 1 del mundo es este señor, el español. Carlos Alcaraz, que le ganó sin ningún tipo de problemas a Yannick Sinner, justamente al italiano, por un marcador de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. En 4 sets, Alcaraz desplazó a Yannick Sinner del número 1 del mundo, se queda con el US Open, y fíjese en el dato, la diferencia que hay con el resto de los tenistas entre estos dos monstruos. Los últimos 8 Grand Slams, yo hago el 4, pero bueno, de los últimos 8 Grand Slams jugados el año pasado se jugaron 4 y 4 este año, se repartieron 4 Grand Slams entre ellos. 4 para Sinner y 4 para Alcaraz. Fíjense la diferencia que hay con el resto, ¿no? Estos dos monstruos, la nueva rivalidad en la era abierta del tenis entre Alcaraz y Sinner. Ganó Australia Sinner este año, ganó Roland Garros Alcaraz, ganó Wimbledon Sinner y ahora el US Open se lo queda Carlitos Alcaraz y que, repaso, es el nuevo número 1 del mundo. Gente, esto ha sido todo. Una gran información, hemos tenido un gran programa, notas en vivo, notas por videollamadas, información de todo tipo, pero obviamente le damos ya punto final a esta edición de Conexión Deportiva. Por supuesto, agradecer a Gaby Boschi del otro lado, que lleva la producción de una manera perfecta, excelente, como verán, las fotos al instante, las placas al instante, toda la información al pie de la letra, el juego de cámaras y demás, así que Gaby, realmente un gran trabajo. Quien les habla en la conducción, siempre llevándoles de la mejor manera para que usted esté informado como corresponda, como debe ser. Quien les habla, Jonathan Villafañe, que le lleva toda la información y por supuesto el encargado de este producto, de este equipo deportivo, Sonic TV, Canavese y Asociados, FM Sonic, todo vinculado, es el señor Oscar Andrés Canavese, que es el productor ejecutivo justamente de este producto de deporte. Gente, muchísimas gracias por estar del otro lado, espero que haya sido una gran edición de Conexión Deportiva y por supuesto nos veremos la semana que viene, porque el lunes que viene sigue habiendo más información, porque esto no termina, todavía falta mucho para el final del año, falta mucho para el final de la temporada, así que todavía tendremos mucha más información. Hasta el momento será hasta el lunes que viene. Nos veremos. Chau, chau.